Y así como está sentado, iglesia, yo le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 12. Vamos a darle lectura, hermanos, a este capítulo de la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 al versículo 7. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén y lo va a poder leer aquí conmigo en la pantalla. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 al 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parta de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Iglesia Elim, hermanos que desde casa nos van a estar escuchando, hoy quiero iniciar una serie que quiero hablar en todo lo que es este mes, que he titulado La generación de la visión vana. En todo este mes vamos a analizar el capítulo 12, 13 y 14 del libro de Ezequiel. Y esta serie, hermanos, tiene por propósito describir las actitudes de rechazo y desprecio a las palabras de Jehová que en nuestra generación enfrentamos. Vamos a comparar, hermanos, cómo es la actitud de nuestra generación con la actitud de la generación de los cautivos en la época de Ezequiel, de los capítulos que acabamos de leer y mencionar. Para que de la misma manera, hermanos, tenemos que aprender a valorar cuál es nuestra posición frente a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Hoy se necesita una generación que ame, que crea, que viva y defienda la palabra de nuestro Dios. Porque hoy estamos sumergidos a una generación que la rechaza, que la desvalora y la desvirtúa. Por eso vamos a hablar en este mes la generación de la visión vana. Pero para este día, hermanos, el tema de este sermón lo he titulado El pueblo que no quiere ver ni oír. El pueblo que no quiere ver ni oír. Y para eso, hermanos, el día de hoy, al analizar la primera parte del capítulo 12 de Ezequiel, vamos a señalar cuál fue la actitud de la generación a la cual fue escrita y dirigida esta profecía en el tiempo de Ezequiel, una generación que se supone tiene que creer en la voluntad divina, pero por circunstancias no la abraza, no la atesora o no la cree. Y al ver, hermanos, esa actitud, ver que muchas veces nosotros también hemos cometido ese mismo error. Decimos ser creyentes, decimos ser cristianos, decimos conocer la palabra, pero muchas veces tomamos actitudes que parecieran que no creemos a la palabra de nuestro Dios.
Por eso en este día vamos a hablar el pueblo que no quiere ver ni quiere oír. Ustedes saben, hermanos, qué se celebra en este mes de agosto. ¿Saben qué celebramos en este mes? El mes de la Biblia. De acuerdo a la Sociedad Bíblica de México, se nos invita a que este mes celebremos el mes de la Biblia. Y nosotros sabemos, hermanos, que la Biblia es el libro más famoso, más vendido de la historia de la humanidad. De acuerdo, hermanos, a la página del récord Guinness, se menciona que en promedio se han impreso más de 7,000 millones de Biblias en lo que va hasta este año. Es una infinidad de impresiones, hermanos, de libros de la Biblia en toda la historia. Más de 7,000 millones de Biblias. Y en el 2021, las Sociedades Bíblicas Unidas mencionan que tan solo en un año, 2021, se imprimieron más de 100 millones de Biblias. Eso quiere decir, hermanos, que cada año están circulando en todo el mundo 100 millones de Biblias traducidas a muchos idiomas, muchos dialectos, para que la gente pueda conocer el mensaje del Señor. Pero así, hermanos, como la Biblia es el libro, entre paréntesis, más famoso de la historia, la Biblia también ha sido el libro más odiado. La Biblia, hermanos, ha sido a lo largo de la historia atacada por diferentes hombres, personajes o gobiernos. De hecho, hermanos, se ha catalogado en la historia líderes, monarcas, príncipes que se han atrevido a desafiar la autoridad de la palabra divina, prohibiendo su lectura y su distribución. De hecho, en la Alemania hitleriana se prohibía el uso de la Biblia. Hoy, por el imperio o el gobierno comunista de China, se trata de transformar la Biblia de la manera universal a una Biblia que esté apegada a los criterios del gobierno comunista de China. Eso nos quiere decir que así como la Biblia es el libro más famoso, es el libro más atacado. Pero a pesar, hermanos, de que en la historia de la humanidad se han levantado hombres en contra de la Biblia, nada podrá detener el avance de la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que no importa lo que el hombre quiera hacer en contra de la palabra del Señor, la palabra de Dios es poderosa. Pero también, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad, así como la Biblia ha sido un libro muy famoso e importante, también la Biblia ha sido objeto de malas interpretaciones. Por eso hoy tenemos muchas religiones, muchas sectas, muchos grupos, y todos dicen tener la Biblia como base de la verdad. Pero sin duda alguna, hermanos, si hiciéramos un estudio detallado, sistemático y cuidadoso de la Escritura, nos daremos cuenta que la mayoría de las sectas que dicen tener la Biblia como base, la misma palabra desaprueba sus creencias, sus ideologías y sus doctrinas. Pero algo, hermanos, que a mí como pastor me preocupa mucho y que he observado en estos días, es que la Biblia está enfrentando una actitud de rechazo por completo de nuestra sociedad. Hoy vemos una generación que cada vez más es menos tolerante a la palabra del Señor. Una sociedad que quiere erradicar por completo los principios de la palabra de Dios en la vida de la sociedad. Hoy vemos una nueva generación de jóvenes que se están levantando en contra de los principios bíblicos. Ideologías que se están sembrando desde la política y la educación, adoctrinando desde pequeñas edades a los hijos con tal de ponerlos en contra de la palabra del Señor. Pero también estamos en una generación posmoderna, una generación que está desvirtuando las verdades fundamentales de la palabra del Señor.
Y hoy en día escuchamos conceptos como deconstruir la Biblia, es decir, restarle valor y aplicarla a la cultura de nuestros días. Eso es preocupante, iglesia, cómo está viviendo la sociedad frente a las Sagradas Escrituras. Pero aún así, hermanos, todavía hay algo más preocupante, y no es solamente ver la intolerancia de la sociedad o de la gente que no cree en Dios sobre la palabra. Lo que más me preocupa, y por lo tanto me ha motivado el Señor para escribir esta serie de sermones, es ver cómo gente que dice ser, y aquí uso entre comillas, dicen ser creyentes de la palabra, dicen vivir la palabra y tienen una Biblia y se congregan en una iglesia. Lo que hoy más me preocupa es que esa gente que dice amar la palabra no la están leyendo, no meditan en ella, no atesoran la verdad de la palabra, y lo peor aún, no viven bajo los criterios de esta verdad absoluta. Veo, hermanos, una generación de cristianos que están descuidando el valor de la palabra de Dios en sus vidas. Están desconociéndola, y una multitud de creyentes están corriendo detrás de las nuevas visiones proféticas, llamados proféticos, interpretaciones de sueños, que lo que el Señor menciona en su palabra es que solo son visiones vanas. Hoy la gente quiere escuchar palabras que sean de acuerdo a su estilo de vida y que no los incomoden. Y a eso es lo que la Biblia llama visiones vanas y profecía falsa. Hoy hay cristianos que hacen un lado la verdad de la palabra y quieren recibir palabras que justifiquen sus acciones, justifiquen sus pensamientos, sabiendo que la palabra eso no lo permite y lo condena. Por eso, amados hermanos, esta serie, la generación de la visión vana, nos va a permitir ver, en primer lugar, iglesia, aquellas acciones que de generación tras generación se han repetido, porque no nada más es algo que pasó allá en la época de Ezequiel, sino que hoy en día seguimos viendo el mismo patrón de conducta en la gente que dice tener y creer en Dios, pero que rechazan con sus actitudes la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, el propósito de esta serie y de este sermón es poder animarle a usted como iglesia, animarle a usted, verdadera iglesia de Cristo, a mirar la importancia de la Biblia en nuestras vidas, a mirar la importancia de la palabra de Dios en nuestros hogares. Si somos verdaderos creyentes, debemos de adoptar una postura que le dé toda la debida importancia a la palabra escrita y revelada de parte de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Pero no solamente es prestarle atención, es creerla, iglesia, es vivirla, es ponerla en práctica y es defenderla en este tiempo donde hay una generación que la rechaza o que no la quiere buscar. Por tal motivo, hermanos, vamos a analizar la primera parte del capítulo 12 del libro de Ezequiel. Y el primer punto que quiero tratar es hablar sobre la generación que Dios llama como la generación que no quiere ver ni oír. Ezequiel, hermanos, nos muestra que Dios califica a esa generación como una generación que no quiere ver ni oír. Como hoy en día hay mucha gente, nuestra sociedad, que cierra sus oídos, que cierra sus ojos ante la verdad de la palabra. Pero no importa que una generación se tape los oídos o se tape los ojos. La palabra de Dios es. La palabra de Dios es. Y la palabra de Dios es hablada. Y Dios sigue hablando por medio de su palabra, por más que haya una generación que no quiera ver ni oír. De hecho, hermanos, así inicia el capítulo 12, versículo 1, el Señor señalando la actitud de esta generación. Y el Señor llama a esta generación que estaba
viviendo y enfrentando una realidad que Dios ya les había señalado de antemano por medio de su palabra y los profetas. Dios los llama, son una casa rebelde. La generación que no quiere oír ni ver la palabra de Dios es llamada de parte del Señor una casa rebelde. Quiero que lea conmigo el versículo 1 de Ezequiel capítulo 12. Lo va a poder leer aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. ¿Cómo el Señor llamó a la generación de Ezequiel? Diga conmigo, casa rebelde. ¿Por qué Dios describe a esa generación como una casa rebelde? Continuemos la lectura. Los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué el Señor describe cómo es esa generación y cómo hoy en día existe esa misma generación que tiene oídos, que tiene ojos, pero no los quieren usar? No quieren oír la palabra de Dios y por lo tanto Dios los señala como rebeldes. Pero esto, hermanos, no es la primera vez que Dios hace énfasis sobre esta actitud o condición del corazón del pueblo. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras que hay diferentes momentos en las Escrituras que Dios señala esta actitud en su pueblo. Vamos al libro de Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, hermanos, se nos habla del llamamiento del profeta Isaías. Para ubicarnos, hermanos, de entre Ezequiel e Isaías, este llamamiento de Isaías son 100 años antes de que Ezequiel exista y se diga esta profecía. Es decir, desde 100 años atrás, Dios ya le estaba diciendo a este pueblo que era un pueblo rebelde porque no quería oír y no quería ver. Entonces, en Isaías capítulo 6, versículo 9, miren las palabras que Dios le dice a Isaías respecto a cómo iba a enfrentar Isaías un pueblo que no lo iba a escuchar, que iba a cerrar sus oídos a la palabra profética de Isaías. Y yo quiero puntualizar esto, hermanos. Cuando el profeta Isaías hablaba, no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que era la palabra de Dios. Así que la gente no se estaba oponiendo al hombre, a Isaías. ¿A quién se estaba oponiendo? A Dios. Leamos versículo 9, Isaías 6. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta profecía Jesús la utiliza en uno de los evangelios y también el apóstol Pablo la utiliza. El pueblo de Dios resistiéndose a la voz del Espíritu Santo. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios iba a endurecer el corazón de la gente. No, esa no es la interpretación del texto. Dios ya le estaba diciendo a Isaías desde su llamado que iba a ser difícil, porque la gente no iba a querer entender el llamado al arrepentimiento. Pero aún así Isaías tenía que hablar. Aún así la palabra tenía que ser hablada. Aún cuando un pueblo no iba a querer oír, iba a engrosar su corazón, iba a estar en una condición de una ceguera espiritual e iban a estar con oídos sordos, aunque tenían oídos y tenían ojos. Aunque la palabra se les iba a hablar, ellos no la iban a entender. Entonces, hermanos, desde más de 100 años atrás de Ezequiel 12, ya Dios había señalado que Israel, su pueblo, sería un pueblo que iba a rechazar la palabra de Dios, que no iba a querer por causa de su pecado. Es el pecado en esta generación que les impide aceptar el consejo de la palabra. Pero no solamente Isaías trató este tema. También el profeta Jeremías habló
de parte del Señor que este pueblo tendría ojos, pero no vería, tendría oídos, pero no escucharían. En Jeremías capítulo 5, versículo 21, está el profeta Jeremías predicando en las calles. Vemos a un hombre de Dios activo predicando no un discurso. No está predicando una ideología, la ideología de Jeremías, no. Él está predicando lo que Dios le ordena. Él está hablando la palabra de Dios. Pero miren en Jeremías capítulo 5, versículo 21, lo que Dios le dice a Jeremías que tiene que decir. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Habían pasado años desde la profecía de Isaías, llegamos a Jeremías y el pueblo sigue con la misma actitud. Un corazón engordado, endurecido, sin circuncidar, oídos que no quieren oír. Por más de que Dios les hablaba, arrepiéntanse porque si no viene un juicio. La gente que hizo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No querían oír. Ahora Dios levanta a otro hombre llamado Jeremías y lo mismo le dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Por más que la palabra se está hablando, se está observando un corazón que no quiere, que se pone rebelde, que es pecador, que es incrédulo y que rechaza la palabra de Dios por parte del profeta. Y no solamente fue la única vez que Dios utilizó a Jeremías para hablar de esta manera a su pueblo. En el capítulo 6 de Jeremías, versículo 10, el Señor vuelve a repetir este mensaje, pero ahora a la nación de Judá. Jeremías 6:10. El Señor dice esta palabra: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Este, hermanos, es el diagnóstico, permítanme la palabra, el diagnóstico médico que Dios da para entender por qué esta generación estaba rechazando y menospreciando la palabra. Una generación que no quería oír. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no les gustaba la palabra de Dios? Porque les avergonzaba. Una traducción menciona, y un comentario es que la palabra les incomodaba, no les gustaba, por eso la rechazaban y no la amaban. No es lo que hoy pasa hoy en día en nuestra sociedad. La gente no, bueno, si me vas a hablar, hablemos de todo, pero no me hables de tu religión. No me hables de tu Dios y no me hables de la palabra. ¿Por qué? Porque a la gente le incomoda ¿qué? Las verdades de la palabra de Dios. Y por eso tratan de desvirtuarla, cambiarla, modificarla al pecado de la gente. Pero la palabra nunca se va a acomodar a la gente. La palabra es la palabra de Dios, verdad absoluta. Pero así pasaba en el tiempo de Jeremías. Les daba vergüenza, les incomodaba y por lo tanto no la podían aceptar. Hoy vemos diferentes grupos que tratan de modificar la Biblia a sus propios criterios. Iglesia, tengamos cuidado. Cuando queramos usar un verso bíblico para justificar una vida de pecado, eso Dios no le gusta, lo rechaza. Tengamos cuidado. Tenga usted cuidado cuando dicen, bueno, me puedo dar este permiso. Al final, otros pastores, otras personas, alguien lo ha hecho. No, lo que Dios ha dicho es y no va a cambiar. No es de que la palabra tiene que cambiar para que nosotros nos adaptemos. Nosotros tenemos que cambiar adaptándonos a la palabra de Dios. Pero esa era la actitud en el tiempo de Jeremías y sigue siendo la actitud hoy en día de muchas personas. Una generación que no quiere oír y que no quiere ver. En tercer lugar, Cristo
fue muy enfático sobre esta frase, la necesidad de escuchar. En los evangelios, una de las frases con las que más Jesús repitió fue esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Usted en los evangelios lo va a poder encontrar 8 veces Jesús utilizando esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué quería decir eso? Cuando Jesús daba una enseñanza y era claro, Él siempre mencionaba: aquel que quiera estar atento, quiera ser mi discípulo, quiera buscarme y quiera obedecerme, tiene que entender lo que es el evangelio. De hecho, en la parábola del sembrador, cuando Jesús termina la parábola, Él da a entender que habrá personas que van a recibir la palabra y no van a dar fruto. Él menciona que va a haber personas que el enemigo les va a robar la palabra. Otros que por el afán del mundo, la palabra se va a secar en ellos. Pero va a haber unas personas que serán buena tierra y ellos darán frutos. Pero al final de este esquema de la parábola, Jesús menciona: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús quería que sus discípulos estuvieran atentos a cada una de sus palabras y tuvieran la capacidad de aceptarlas y obedecerlas. Y por último, el Espíritu Santo. Usted puede leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, las 7 cartas o los 7 mensajes que Dios envió a las iglesias del Asia Menor. Y en cada una de las iglesias, al finalizar el mensaje, se menciona: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios hablaba directamente a las iglesias por medio del Espíritu Santo, demostrando las virtudes como también demostrando sus errores para que cambiaran, porque si cambiaban iban a vencer. Entonces este era un mensaje digno de ser escuchado. Oiga lo que el Espíritu. Porque es muy fácil, como lo vimos en el mensaje del altar familiar de la semana pasada, que cuando nos señalan nuestros errores nos molestemos y resistamos, porque ¿y quién es el hermano? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el diácono? ¿Quién es el que me quiera corregir a mí si él también anda así? Pero cuando Dios nos habla por medio de su palabra, no es el hombre, es Dios. Y es un mensaje que tiene que ser escuchado para ponerlo en práctica. Por eso el mensaje a cada una de las iglesias: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el que tiene que... Entonces esto depende de la actitud de la generación y del pueblo que tendrá frente a la palabra. Con estos ejemplos, iglesia, lo que yo quiero demostrar es que Dios constantemente habla a cada generación por medio de su palabra. Pero muchas veces Dios va a encontrar cierta resistencia o actitud de rechazo completo por parte de esa generación. Ese fue el caso de la generación de Ezequiel. En el capítulo 12, Dios habla un mensaje porque ve una actitud contraria que estaba rechazando la palabra y Dios quería una transformación. Yo te pregunto, iglesia, en esta tarde, ¿cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud frente a este libro sagrado? ¿Cuál es tu actitud, iglesia? ¿La crees o no la crees? ¿La aceptas o no la aceptas? ¿Al 100% o al 50%? ¿Qué tanto estás aceptando la palabra y qué tanto estás rechazando? ¿Cuál es tu actitud ante las verdades? Y aquí repito, absolutas, porque hoy en día la sociedad habla que las verdades de la Biblia son relativas, son subjetivas, depende del individuo y depende del contexto en el cual se encuentre. Yo te pregunto, ¿Jesús nos vino a enseñar verdades relativas? ¿O la palabra de Dios es una verdad absoluta? Va a pasar las generaciones, van a pasar las modas, van a pasar los tiempos. La palabra de Dios es. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Porque la actitud no nada más, pues sí, lo creo. No, la estoy viviendo. La estoy poniendo en práctica. La amo, aunque me duela, aunque me corrija, aunque me instruya, aunque me evidencie. Estoy tratando de buscarla. Estoy tratando de vivirla.
O digo, como la flor, ¿me quiere o no me quiere? Esto sí, esto no. He hablado, iglesia, en este primer punto, que bíblicamente se puede observar una generación que no quiere ver ni oír. Y no solamente era en el tiempo de Ezequiel, siempre ha existido esta actitud de rechazo a la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, ahora te quiero hablar una generación a la cual Dios llama, y permítanme utilizar esta frase, la generación de los higos. La generación de los higos buenos, pero que no quieren oír ni ver. La generación de los higos buenos que no quieren oír ni ver. Una vez más, vayamos a Ezequiel capítulo 12. Porque el pastor nos dice que esta profecía está siendo enviada a una generación que Dios llama los higos buenos, pero que al final no quieren oír ni ver. Recuerden que en Ezequiel 12:1 lo primero que Dios hace es describir la actitud del pueblo de Israel. ¿De quiénes? De toda la casa de Israel. Pero principalmente aquí el mensaje está englobando a la casa de Judá. Recuerden, Ezequiel 12:1 nos dice: casa rebelde que no quiere oír ni ver. Yo aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es esa casa rebelde? ¿A quién le está hablando el profeta en Ezequiel capítulo 12? Ahora, nosotros leímos hasta el versículo 7, Ezequiel 12 del 1 al 7. Yo te voy a pedir que en casa con calma leas todo el capítulo, y si puedes en esta semana ya lee el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, pero con calma en casa lee todo el capítulo 12 y te darás cuenta que el mensaje profético de Ezequiel 12 está dirigido hacia dos tipos de personas. Dos tipos de personas, pero esos dos tipos de personas son una casa rebelde, ¿sí? El mensaje es general a toda una casa rebelde, pero en sí podemos ver dos divisiones, podemos ver dos personajes, permítanme la palabra así, respecto al mensaje profético de Ezequiel 12. El primero es para las personas que estaban cautivas en Babilonia. En Ezequiel 12 ya había cautivos en Babilonia y el Señor los estaba llamando a ellos casa rebelde. Pero también la otra parte de las profecías de Ezequiel 12 era dirigido para el pueblo que todavía se encontraba en Jerusalén y que Dios también los llamaba casa rebelde. Entonces son dos características de este pueblo: los que están en Jerusalén y los que ya estaban en Babilonia, en el cautiverio. Pero vamos todavía a profundizar más en el pasaje y vamos a ver, para caracterizarlos, para describirlos y tenerlos bien identificados, cómo Dios llamó a ese pueblo que ya se encontraba en Babilonia cuando se escribe Ezequiel 12, y cómo Dios llamaba a los que todavía estaban en Jerusalén. La Biblia menciona en Jeremías que a las personas que se encontraban en el cautiverio en Babilonia, Dios los llamó la generación de los higos buenos, ¿sí? ¿Quiénes eran o cómo Dios los llamaba a los que estaban en Babilonia? La generación de los higos buenos. Pero a la generación que se encontraba en Jerusalén, Dios los llamó la generación de los higos malos, ¿sí? Entonces, esto no lo inventé yo, esto lo dijo el Señor. Dios los había clasificado, aunque todos ellos en el momento de Ezequiel 12 se estaban comportando como una casa rebelde. Sí hay que puntualizar las primeras profecías para los que estaban en el cautiverio y las segundas profecías para los que estaban en Jerusalén. La primera profecía, que es lo que leímos en Ezequiel 12 del 1 al 7, es para los higos buenos. Y la última parte del capítulo 12, esas profecías van directamente para los que se quedaron en Jerusalén, los higos malos. Yo aquí voy a ponerles, le voy a pedir a mi esposa que me apoye, a poner una imagen.
Y te quiero enseñar el contexto histórico de Ezequiel 12. Entender el porqué de las profecías, el momento en el cual se encontraban y ver cuál era la actitud de ellos en el momento en que Dios les habla por medio de Ezequiel en el capítulo 12, para finalizar ver que muchas veces nosotros también adoptamos este tipo de conductas como la generación de los higos buenos que no querían oír ni querían ver. El primer punto rojo. Quiero que abra su Biblia en Jeremías capítulo 1. Para ubicarnos históricamente, hermanos, el capítulo 1 de Jeremías, el primer capítulo de este autor, la mayoría de teólogos señalan que es el año aproximadamente 630 antes de Cristo. El rey Josías empezaba a gobernar sobre Judá. Ustedes recuerdan que una de los mayores avivamientos en Judá se dieron en el tiempo de Josías, la reforma de Josías, donde mandó a quitar las esculturas de los ídolos que su abuelo Manasés había puesto en el templo y que se volviera a leer la ley del Señor, y entonces el pueblo se volvió a Jehová. Bueno, esto sucedió por allá por los años 630 antes de Cristo, en el gobierno de Josías. ¿Y quién creen que Dios levantó como profeta en esos tiempos para impulsar estas reformas? Jeremías. No lo vamos a leer ahorita, pero usted se va a dar cuenta que cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías se siente como un pequeño, como un niño. ¿Cómo yo voy a ir y hablarle a toda una nación? Dice Dios, yo te voy a poner como columna de hierro. Ya eso lo predicamos, recuerdo, en la época de pandemia. Jeremías en el año 630 tenía aproximadamente entre unos 17 a 20 años de edad cuando es llamado de parte de Dios para que él empezara a profetizar: Israel, arrepiéntete, porque si no te arrepientes vendrá prontamente el juicio de Dios. Entonces, desde el 630 la palabra de Dios ya se estaba dando en Judá, la necesidad de arrepentimiento. Aunque no nos alcanza la pantalla, mucho antes del 630, podemos ponerlo por el año 720, por el año 700, ya Isaías estaba profetizando la caída de Israel y que si Judá no se arrepentía, iba por el mismo camino. Entonces, dense que ya hay una historia de 100 años antes, Dios dando su palabra: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Jeremías capítulo 1 es el año 630. Pero pasan los años y nos encontramos en el año 605 antes de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Vaya conmigo a su Biblia, a Jeremías capítulo 25. Y esto es impresionante, hermanos. Porque en el capítulo 25 de Jeremías, el profeta Jeremías ya tenía más de 20 años en el ministerio profético. De hecho, tenía ya 23 años profetizando. Quiero que lea conmigo Jeremías 25, versículo 1 al 3. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. ¿Cuántos años está diciendo Jeremías que han pasado? 23 años han pasado. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no ¿qué? ¿No qué? Miren lo que Jeremías está diciendo: por 23 largos años he dado la palabra y ustedes no quieren ¿qué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba rechazando las profecías de Jeremías, que en otra cosa son rechazando la palabra de Dios. Entonces, en este año han pasado 23 años. Es el cuarto año de Joacim. Es el primer año de Nabucodonosor como rey de Babilonia. Cuando Nabucodonosor hace el primer exilio de judíos de Jerusalén a Babilonia.
en el año 605. Babilonia viene, Nabucodonosor, e invade Jerusalén y se lleva los utensilios de la casa del Señor y varios jóvenes prominentes. Entre uno de ellos era Daniel. En el año 605, del capítulo 25 de Jeremías, viene el primer exilio. Se estaba cumpliendo las palabras que 100 años atrás Isaías había hablado, que 23 años atrás Jeremías constantemente ha estado predicando. ¡Pum! Se cumple. Viene Nabucodonosor y se lleva a los primeros exiliados. Y es interesante, hermanos, porque en este año 605, en el capítulo 25 de Jeremías, Ezequiel estaba en Jerusalén. Y Ezequiel tenía 17 años de edad, muchachito. Él estaba trabajando porque él estaba preparando, era de la familia sacerdotal. Pero Ezequiel en la primera deportación no es llevado. Él sigue estando en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que me sorprende, hermanos, de lo que pasó en este año? Sí, la primera deportación. Pero miren la palabra que Dios dio por medio de Jeremías en ese año 605. Y lea conmigo Jeremías 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Cómo era la palabra de Dios? Dios estaba diciendo puntualmente cuánto iba a tardar el cautiverio. ¿Cuánto iba a tardar? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. ¿Ha dicho quién? Jeremías. ¿Ha dicho quién? El rey Joacim. ¿Quién dijo esta palabra? ¿Cuál fue la palabra de Dios? Son llevados al cautiverio. A partir de hoy inicia un proceso de castigo que va a durar 70 años. Y hasta el final de los 70 años yo voy a castigar a Babilonia. Entonces, desde el año 605 se empiezan a contar los 70 años de cautiverio. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es que esta profecía de Jeremías capítulo 25 no solamente la escuchó Jeremías, la escuchó todo el pueblo. La escuchó todo el pueblo, porque Jeremías lo pregonó en toda la ciudad. ¿Y saben quién en esa edad de 17 años escuchó la profecía de los 70 años? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Ezequiel. Ezequiel todavía tenía 17 años, estaba en Jerusalén y escucha de los labios de Jeremías que Dios da una palabra: 70 años. Ahora vamos al libro de Jeremías capítulo 24, un capítulo antes. Pero el capítulo 24, hermanos, lo podemos fechar en el año 597 antes de Cristo. Lea conmigo los primeros versículos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado ¿a dónde? Me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Aquí el por qué les digo que los que fueron llevados a Babilonia, Dios los llamó los higos buenos. Y los que se quedaron en Jerusalén, Dios los llamó los higos malos. Pero quiero que vean el dato que la Biblia nos da en Jeremías 24. Ya habían pasado 7 años de la primera deportación. Pasan 7 años y vuelve Nabucodonosor a invadir Judá. Y se lleva a los artesanos, se lleva a los herreros, se llevó a 10,000 hombres de Jerusalén. Y entre esos 10,000 se llevó a Ezequiel. Aquí Ezequiel tenía 25 años de edad. Aquí tenía 17 en la primera deportación. Pasan 7 años. Estamos en el año 597 aproximadamente. Ya es un hombre de 25 años. Por 7 años ellos habían oído la palabra profética: 70 años pasarán en cautiverio. Viene por segunda vez Nabucodonosor y se lleva
al hijo de Joacim, y se lleva a 10,000 hombres, entre ellos Ezequiel, y se los lleva a Babilonia. Dios le muestra una visión al profeta Jeremías y le muestra una canasta con higos buenos e higos malos. Volvamos al capítulo 24, versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Para bien. Ellos pensaban que era lo peor. Dios dijo: los estoy sacando para librarles del juicio que vendrá. Por eso Dios llama a los que estaban siendo enviados a Babilonia higos buenos. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. ¿Quién dijo esto? Dios. Miren qué poderosa y preciosa palabra. Dios estaba prometiendo guardar a esos cautivos, bendecirlos y traerlos de vuelta. Solo que ¿cuándo iban a regresar? 70 años. Pero ahí ya Dios estaba dando que una palabra. Dios ya estaba dando su palabra. Ellos tenían que oírla y tenían que creerla y tenían que aceptarla. El hecho de que Nabucodonosor se los llevara cautivos era para su bien. Y Dios llamó a estos higos buenos. Pero mire ahora el versículo 8 de Jeremías 24. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no fue un invento mío? Fue Dios el que señaló los que se quedaron en Jerusalén, el rey Sedequías, los príncipes y el resto del pueblo. Dios los trató como higos malos. Versículo 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia y por refrán de maldición. Y terminamos en el 10. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Se dan cuenta del destino de los higos malos? De la gente que había quedado en Jerusalén. Dios dijo: van a morir a espada, van a morir a hambre. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios es justo. Porque estos que se quedaron rechazaron por completo la palabra. No quisieron creer, no se arrepintieron, no volvieron a Dios. Les daba vergüenza la palabra y por lo tanto Dios dijo: a ellos los castigaré. Y por eso Dios los dejaba en Jerusalén para que sufrieran el castigo que vendría. Pero a los que se llevó el Señor en el 597, en la segunda deportación, Dios los libraba para llevarlos a Babilonia, para que les fuera bien, porque ellos iban a regresar y Dios iba a establecer su pacto con. Miren el propósito y el plan de Dios. Ese era su plan, esa era su palabra. Pero qué difícil fue la generación enfrentar esta revelación del plan y del propósito de Dios. Y en este año 597, recuerden, ¿iba quién? Ezequiel. Así que Ezequiel era parte de esa generación de higos buenos. Pero ahora vamos al capítulo 29 de Jeremías. El capítulo 29 lo podemos fechar aproximadamente en el año 596 antes de Cristo. Algunos comentaristas dicen que fue un año o dos después de la segunda deportación. Vamos a plantearlo aproximadamente un año después de esta segunda deportación. ¿Qué pasó en este año? Bueno, los que fueron llevados a Babilonia no querían estar en Babilonia.
Querían regresarse a Jerusalén. Se sentían solos, se sentían abandonados, se sentían que los habían sacado de su patria y de su identidad, y por lo tanto ellos deseaban regresar a Jerusalén. Y hubo falsos profetas que empezaron a levantar diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, que muy pronto regresaremos a Jerusalén. Entonces los cautivos en Babilonia, recuerden, aquí está Ezequiel y más de 10,000 hombres en Babilonia. Sí, nos vamos a regresar. Sí, Dios va a cumplir su palabra, porque Dios no nos va a dejar sufrir aquí fuera, en una ciudad y en un reino pagano. Y entonces los falsos profetas empezaron a incendiar el corazón de esos cautivos, y Dios tiene que usar a Jeremías para que envíe una carta allá, después de un año que habían ellos esperando una respuesta, y Dios les da una respuesta. ¿Y saben cuál fue la respuesta que Dios le dio? Lea conmigo el capítulo 29. Aquí Ezequiel tiene 26 años de edad. Y en el versículo 4, la carta de Jeremías a estos higos buenos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. No cabe duda, hermanos, que este mensaje era para ellos, para los higos buenos. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, cásense y engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procuren la paz de la ciudad, o sea Babilonia, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Se da cuenta, hermanos, que la palabra de Dios era muy diferente a lo que ellos anhelaban y deseaban y pedían? Los transportados decían: queremos regresar a Jerusalén. Ha pasado un año y nada, y seguimos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Dios les recuerda lo que ya había dicho. Ellos estaban resistiendo a la palabra. Estamos aquí en el 596. Palabra que 15 años atrás ya se había dicho. Van a durar 70 años. Llevaban uno y ya. ¿No es la palabra de Dios clara? Pero somos nosotros los que a veces la rechazamos. El pueblo del buen higo, los que son buenos higos, hígoles, la estaban rechazando. Y Dios les recuerda: quédense aquí. Mi plan no es que regresen a Jerusalén. Es que ustedes no se dan cuenta del plan profético, de lo que va a venir. Viene una peor destrucción. Los estoy librando. Quédense aquí. Multiplíquense, cásense, emprendan, hagan. Pero yo no voy a cambiar mi voluntad. Yo no voy a cambiar mi palabra. Mi palabra ha sido dicha y se hará. Quédense aquí hasta que pasen los 70 años y yo los haré regresar. Hermanos, más claro no se puede. Créanme, hermanos, la palabra de Dios es así. Más clara no se puede. Pero somos nosotros los que adoptamos una actitud de querer rechazarla. 596. Jeremías tiene 26 años de edad y Dios tiene que recordar su palabra. No cambió, no dijo otra palabra, fue la misma. Fue la misma. Espérense 70 años. Y de aquí, hermanos, llegamos a Ezequiel capítulo 12. Vuelva a su Biblia, Ezequiel 12. ¿Por qué pongo esta fecha, Ezequiel capítulo 12, en el año 590? Porque en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel dice que tiene 30 años de edad. Aquí tenía 26. Han pasado 4 años.
cuando Ezequiel recibe por primera vez un llamado de parte de Dios para predicar. Es el año quinto de nuestra deportación. Y Dios le muestra su gloria en el río de Quebar, porque Ezequiel se encontraba ya en Babilonia. Ellos eran el pueblo de los higos buenos. Pero en el capítulo 8 de Ezequiel, en la visión que Ezequiel tiene sobre las abominaciones dentro del templo, Ezequiel dice que es el año sexto de la deportación. Por eso lo ubicamos en el año 590. Porque el capítulo 2 está dentro de este contexto de esa visión. Han pasado 6 años de la deportación de Ezequiel. Han pasado prácticamente 15 años de la palabra profética de los 70 años, cuando Ezequiel tiene que hablar. Hermanos, pasan los años, pasa el tiempo, y el pueblo, en vez de esperar, creer, afirmarse en la palabra, sigue dudando, sigue teniendo miedos, sigue teniendo temores, sigue no aceptando la palabra del Señor. Por eso Dios tiene que volver a hablar por medio de Ezequiel en este capítulo 12 sobre lo que iba a pasar. Porque el pueblo no lo estaba entendiendo o no lo quería entender. Fácilmente olvidaban. Y hermanos, ese es un problema que ustedes y yo tenemos. Somos muy prontos para olvidar. Por eso se nos dice que aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y en la historia de la humanidad nos damos cuenta que son los mismos tropiezos y los mismos tropiezos, porque como humanos fácilmente olvidamos. Hay gente que ha recibido la mano, el favor, palabra de Dios, la ayuda de Dios en momentos difíciles. Pero eso fue hace años. Y hoy están enfrentando otro problema, otra lucha, otra dificultad, y dejan de buscar a Dios, y dejan de creer en Dios, y dejan de alimentarse espiritualmente por la palabra, porque rápidamente olvidaron lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. Esa es la actitud que estamos viendo entre el pueblo que Dios estaba llamando como los higos buenos. Tenían oídos, pero no querían oír. Ya Dios había hablado y les señaló no una, 2 veces lo que iba a pasar. Y ellos así estaban preguntándole a Ezequiel: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque desde la deportación del 597 a Ezequiel 12, apenas llevan 6 años de su deportación, y ya no aguantan, y ya no quieren, y ya no sé qué hacer. Y es ahí, en esa incredulidad, en esa desesperación, en ese temor, donde se levantaron los falsos profetas engañando al pueblo. Cuidado, cuidado, iglesia. Porque si algo Satanás sabe y huele, es cuando un cristiano anda desesperado. ¿No le ha pasado que ve un perro en la calle y le tiene miedo? A mí me lo han dicho, científicamente no lo he descubierto, pero lo dicen: aguas que huelen el miedo. Yo, ay, no vaya a oler el mío. No sé si realmente los perros huelan el miedo, pero si tú tienes miedo, te van a atacar. El jueves salí del culto y se me fue un perro al pantalón. Yo creo que sí huelen el miedo. Hermanos, el enemigo también huele cuando un cristiano rechaza la palabra, cuando un cristiano ya no la lee, cuando un cristiano ya no la atesora. El cristiano huele la desesperación cuando usted, por el problema, se suelta de la palabra de Cristo, que debe de ser un ancla para nuestra fe. El diablo huele la desesperación. Aquí tengo un campo donde trabajar, trayendo mentira, trayendo confusión, trayendo desánimo, visiones vanas. Es lo que estaba pasando con ese pueblo bueno. Ellos están teniendo temor y no saben qué hacer. Por eso Dios le ordena a Ezequiel: párate y háblale a esta casa rebelde, que tiene oídos y no quiere oír, y tiene ojos y no quiere ver. Párate, Ezequiel, párate de día y haz una mochila como si fueras un cautivo. Hermanos, Ezequiel ya estaba cautivo. Ellos ya estaban en Babilonia.
Pero miren el acto profético que Dios les quiere recordar a este pueblo. Toma tus cosas como si fueras llevado al cautiverio. ¿Usted le ha pasado cuando en un desastre natural el gobierno dice: tengas la mano, los papeles de la casa, documentos importantes, llaves, dinero? Bueno, prácticamente así era el mensaje que Dios le daba a Ezequiel. Prepara tu mochila porque vas a salir en cautiverio. Tú no sabes cuántos días vas a caminar en el desierto. Tú prepárate. Y ahí está Ezequiel obedeciendo la orden de Dios. Y desde temprano empieza a armar una maleta que él iba a cargar en sus hombros, representando que iba a haber un tercer cautiverio. Y la gente, los que estaban en Babilonia, el buen higo, veían a Ezequiel: ¿y este qué tiene? ¿Se va a ir de viaje? ¿Ya nos vamos a regresar a Jerusalén? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, Ezequiel calladito, él tampoco lo entendía, simplemente obedeció a la palabra del Señor. Y dice la Biblia que duró todo el día haciendo esa maleta. Y se tenía que trasladar de aquí para allá de noche. ¿Y saben qué tenía que hacer Ezequiel? Hacer un hueco en la pared. Ahí está Ezequiel con su badaje, la pared de adobe, golpeándola con un palo hasta hacer un hueco grande. Y la gente va a remodelar, va a poner una ventana, de seguro va a poner un mini split. Ahí ven a Ezequiel haciendo un hueco, y los que estaban en Babilonia no entendían, pero vieron. Y de noche Ezequiel tiene que salir por ese hueco que hizo, cubriéndose la cara, no mirando la tierra, como escondidas. Miren el contenido del mensaje profético de Ezequiel: oculto, de noche, preparándose para el cautiverio. Y hasta el otro día Dios le dice: este pueblo rebelde no te ha preguntado qué haces. El pueblo le llamaba la atención de lo que hacía Ezequiel. Entonces viene la palabra por segunda vez a Ezequiel para decirles lo que significaba lo que Ezequiel estaba diciendo: viene otro cautiverio. Viene otro cautiverio. Que se cumplió en el 586. Ellos están aquí. Ellos no pueden ver el futuro, no saben lo que va a pasar dentro de 1 año, 2, 3, 4 años. Pero ¿saben quién sí lo sabe? Dios. Dios sí sabe, ellos no. Pero lo que estaba haciendo Ezequiel aquí representaba lo que iba a pasar en el 586, la caída de Jerusalén. Y Dios les dice: así saldrán los que están en Israel. Y no solo eso, era una profecía en contra del rey Sedequías. Y a mí me impresiona porque al leer Ezequiel 12 yo digo: ¿por qué Ezequiel da una profecía para Sedequías si Sedequías estaba en Jerusalén gobernando y Ezequiel estaba con los cautivos? Y esta profecía la tenían que ver los cautivos, pero también tenía que ser enviada hacia Jerusalén, hermano, porque Dios estaba interesado en que el pueblo supiera lo que Dios había designado y lo que iba a decir en su palabra. Esa profecía del rostro oculto y del hueco de la pared huyendo era porque Sedequías así iba a huir cuando Nabucodonosor por fin viene con sus tropas e invade Jerusalén. Y usted puede ver, hermanos, en la Biblia, en el segundo libro de las Crónicas, que esto se cumple en el capítulo 36, que cuando los del ejército de Babilonia pudieron penetrar la muralla de Jerusalén, Sedequías empieza a huir, y perdónenme la palabra, como una rata. Huye por la puerta de atrás. Le dijo a sus príncipes: tráeme mis hijos, huyamos, porque Nabucodonosor acaba de entrar a la ciudad. Sedequías no se preocupó por la ciudad, no se preocupó por su pueblo, no se preocupó por su gente, se preocupó por su familia. Y acá en Babilonia la gente: ay, ojalá nuestro rey haga algo y venga por nosotros. Los buenos higos seguían confiando que su rey los iba a salvar. Una vez más,
despreciando la palabra que Dios dice: yo los voy a cuidar en Babilonia, yo los voy a hacer prosperar, yo quiero que estén aquí 70 años. Pero llegamos al año 590 y ellos todavía seguían pensando que nuestro rey haga algo por nosotros. Y su rey iba a huir y lo iban a atrapar. Y en Segunda de Crónicas dice que en el capítulo 36 que Nabucodonosor alcanzó a Sedequías huyendo por la parte de atrás de la ciudad de Jerusalén, degollando a sus hijos y arrancándole los ojos a Sedequías. Y la profecía de Ezequiel 12 nos menciona lo que esto iba a pasar. Yo quiero que lea conmigo ahí en Ezequiel 12, se lo quiero mostrar en el versículo 13. Ya voy a terminar. Ezequiel 12, 13. Mas yo extenderé mi red sobre él. Aquí Dios está dando la palabra profética en contra de Sedequías. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. ¿Y qué creen, hermanos? Esta palabra se dijo aquí y se cumplió aquí. Y aquí Sedequías fue llevado preso. Sus hijos fueron degollados, le arrancaron sus ojos y lo llevaron en cadenas caminando hasta Babilonia. Yo les pregunto, iglesia, ¿se cumple la palabra de Dios, sí o no? ¿Se cumple la palabra de Dios, sí o no? Entonces, ¿por qué todavía la rechazamos? Entonces, ¿por qué todavía tomamos actitudes que a Dios no le agrada? ¿Por qué todavía menospreciamos la verdad de la palabra mientras Dios nos habla y nos da la oportunidad de arrepentimiento y cambio? Lo que Dios ha dicho se hará. Se cumplió en el tiempo, y en el 586 los muros fueron destruidos, las casas fueron quemadas, los hombres murieron a espada y Jerusalén quedó destruida. Sedequías fue llevado preso ciego a Babilonia, y la esperanza de aquellos buenos hijos se esfumaba. Pero Dios una y otra vez les hablaba por medio de su profeta la palabra: no pongan su esperanza en el hombre, pónganla en mí. Yo quiero finalizar, iglesia, hablándoles sobre esta perspectiva, porque vamos a ver la próxima semana cuál es la actitud de los hijos malos, de los que se suponen no creen en Dios, los que andan en pecado, los que los desprecian. Pero yo te quise enseñar en esta tarde que no solamente el problema es de los de allá afuera, también muchas veces el problema está con los de aquí adentro, que no le creen a Dios y a su palabra, que se desesperan y no pueden confiar y esperar en el Señor. Por eso Dios tiene que hablar con una profecía a ese pueblo para que dijeran: no cambies la perspectiva, lo que yo he dicho lo voy a hacer. No pongas tu confianza en el hombre, ponla en mí. Yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Mis amados hermanos, yo sé que muchos están pasando por enfermedades, otros están pasando por crisis, otros están teniendo dificultades económicas, de salud, emocional. Mire, yo no sé qué problema usted tenga, y el enemigo ha sido muy sutil para tratar de engañarnos y ponernos en contra de la palabra cuando estamos pasando por momentos o procesos difíciles. No permitas eso, mi hermano, no permitas. Afiánzate en la palabra, ama la palabra, créele a las promesas de Dios. No importa, hermanos, si aquí nos enfermamos, nos podrimos, nos debilitamos, no pase lo que nos tenga que pasar, Cristo nos prometió vida eterna. No importa las circunstancias que pasemos aquí en la tierra, las cosas que usted y yo vamos a enfrentar, las personas que van a estar y van a dejar de estar, la salud que un día está y después no va a estar, este cuerpo se deteriora, se enferma, pero Cristo nos prometió vida eterna. Cristo nos prometió que nuestro cuerpo sería transformado. No somos de aquí, somos peregrinos, somos extranjeros. Que nada nos desvíe de la meta, que es estar un día allá con el Señor. Que las cosas del mundo no te desvíen, que tus problemas no te desvíen. Créele a Dios, Él no te ha dejado y no te va a abandonar. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
No importa si no encuentras, no recibes la sanidad a tu problema, hermanos. No importa, a Pablo no se le quitó el aguijón, mas sin embargo Pablo se fortalecía en la gracia del Señor. Hermanos, que nada te detenga, créele a Dios. El futuro está en sus manos. Él ha prometido regresar y viene pronto. Y viene pronto, y viene por una iglesia que está lista y preparada. Por una iglesia que está viviendo en la verdad de la palabra, creyéndole, esperando. Sí, Señor, ven pronto. Oh, yo aquí esperaba escuchar un gran amén. Sí, ven pronto, Jesús. El Espíritu y la iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Por lo tanto, esa es una promesa, es la verdadera esperanza del creyente. No es la casa, no es el trabajo, no es el carro, no es la salud. La promesa es que Cristo viene pronto y vamos con Él, vamos con Él. Por lo tanto, que nada te desvíe de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y no importa si pasen años, usted créale a Dios y viva para Él. Se tiene que cumplir la palabra. Se va a cumplir, hermanos. Y viene un tiempo difícil para la humanidad, pero para la iglesia viene una liberación. Tenemos que creerle a la palabra y a percibirnos. Podemos compararnos, somos como ese pueblo de la canasta, los buenos higos. Y no es por nosotros, sino porque Él nos ha ofrecido salvación. Y ahora usted es salvo, usted es del Señor. Manténgase en Él y no deje de creer en Jesucristo. No deje de creer en Jesucristo. Él está con usted. Él le sana, Él le levanta, Él le fortalece, Él alienta, Él le ayuda, Él le provee. Pero el propósito de Cristo no es tanto lo que aquí podamos recibir, sino estar un día ya con Él en gloria. Yo le invito, iglesia, en esta tarde, que nos despojemos de toda incredulidad y de toda actitud como si no quisiéramos vivir la palabra de Dios. Este es el instructivo para estar preparados el día que Cristo viene. Aquí usted tiene las promesas gloriosas que Cristo nos ha dado: paz, bendición, reconciliación con Dios y vida eterna. Aquí usted tiene el camino para acercarse al Señor Jesucristo. No juegue con su cristianismo, no juegue con visiones vanas. Usted necesita la palabra, creer en la palabra, arraigarse en la palabra, estar firme en la palabra y caminar en la palabra. Yo le invito a que esté de pie en esta tarde, iglesia. Que no tengamos la actitud que el pueblo tuvo en Ezequiel 12. Era una generación de buenos higos, pero que no querían oír ni ver. Pero Dios en su misericordia volvió a hablar y volvió a hablar y les volvió a señalar. Hoy Dios tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios tiene misericordia y no quiere que nadie se pierda. Yo le invito a que salga de su banca y llene este altar con su clamor, con su oración. Venga, salga de su lugar. Venga aquí. Sea que se hinque, sea que esté de pie, no importa, pero usted venga a buscar al Señor. Y si hay que pedirle perdón a Dios porque hemos menospreciado su palabra.